Naruto. Sol y Luna. Capítulo 4, Inevitable amor. El pasillo de la academia estaba en calma, un oasis de silencio mientras, al otro lado de la puerta del salón, estallaban los gritos y vítores por alguna jugada espectacular de Sasuke y Oden. Pero en ese corredor vacío, el tiempo parecía haberse detenido para dos personas. Kaori Uzumaki y Kazuyuki se miraban de frente, sus miradas entrelazadas en un instante que parecía aislado del resto del mundo. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando sus rostros con una calidez dorada. Kaori, con su cabello rojo Uzumaki cayendo sobre sus hombros, rompió el silencio, su voz una mezcla de curiosidad y asombro. Kaori, ¿quién eres tú? Kazuyuki, cuyos ojos reflejaban una serenidad que contrastaba con el bullicio de fondo, esbozó una leve sonrisa. Su respuesta no fue una simple presentación, sino una observación que resonó con la misma pregunta en la mente de ella. Kazuyuki, yo también me hago la misma pregunta. Y aunque vamos al mismo salón cada día, jamás nos habíamos cruzado. Uzumaki Kaori. Reconoció su nombre con una naturalidad que tomó a Kaori por sorpresa. Ella asintió lentamente, una admisión sincera de esa extraña verdad. Kaori, sí, tiene razón. En ese momento, el grito distante de un gol anotado por Oden pareció llegar desde otro universo. Aquí, en el pasillo, solo existían el sol y la luna, encontrándose por fin, preguntándose por qué había tardado tanto el destino en cruzarlos. Al final del día, el camino de regreso a casa estaba teñido de anaranjado por el sol poniente. Sasuke y Kaori caminaban juntos, como era habitual, pero un silencio inusual se había apoderado de la chica de cabello rojo. Sasuke, con su aguda percepción, no pasó por alto el cambio. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Sasuke, ¿qué te pasa, Uzumaki? ¿Encontraste a tu media naranja? Preguntó, con un dejo de provocación en la voz. Kaori salió de sus pensamientos con un sobresalto. Negó con la cabeza, un poco demasiado rápido. Kaori, no es eso. Simplemente, es que alguien me parece muy familiar. Luego, como para defenderse de su propia vulnerabilidad, se volvió hacia él con las manos en la cintura. Kaori, ¿pero a ti qué te importa? No busques problemas. Gritó, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Sasuke. Con una sonrisa más amplia. Excusas, Uzumaki. No dijo nada más. No hacía falta. Solo el sol cálido del atardecer y el sonido monótono y relajante de las chicharras los acompañaban a ellos dos en el camino, llenando el espacio entre sus silencios con una complicidad que solo los rivales más cercanos podían entender. En el complejo Senjumas Uzumaki, la tarde transcurría en paz. Souta estaba sentado en la sala principal, mirando la televisión con tranquilidad, acompañado del pequeño Kurama, quien ronroneaba a su lado en el sofá. Desde la cocina, llegaba el aroma de la cena que preparaba Miyu, junto con el suave sonido de una canción que tarareaba. La armonía se rompió cuando la puerta principal se abrió de golpe. Kaori entró primero, con el rostro enrojecido y los puños apretados. Sin mirar atrás, gritó hacia Sasuke mientras subía las escaleras de dos en dos. Kaori, porque sos un emo pato de culo. Sasuke la siguió, cruzando la puerta con una expresión entre el fastidio y la diversión. Desde el recibidor, se excusó con una calma que contrastaba con el arrebato de Kaori. Sasuke. ¿Pero para qué te enojas, si yo solo había hecho una pregunta? En la sala, Souta y Kurama se miraron. El zorrito emitió un gruñido que sonó como una risa ahogada. Souta solo sonrió, sacudiendo la cabeza con resignación cariñosa. Era solo otro día normal en el complejo Senju Uzumaki. Durante la cena, la tensión era palpable. Miyu y Souta se limitaban a observar y comer en silencio, intercambiando miradas elocuentes sobre el evidente conflicto entre los jóvenes. Kaori, con el ceño aún fruncido, comía con determinación, cada bocado cargado de frustración. Sasuke, por su parte, mantenía la cabeza baja, concentrado en su plato, con la sabia decisión de no pronunciar palabra alguna para no avivar el fuego de otra pelea. Fue Miyu quien, con su tono dulce y calmado, intentó cambiar el rumbo de la velada. Miyu. ¿Y, chicos, cómo les fue en la academia hoy? La pregunta flotó en el aire por un momento. Luego, Kaori dejó sus cubiertos a un lado, y su enojo pareció disiparse para dar paso a algo más. Una mezcla de curiosidad y timidez. Kaori. Hoy, conocí a un chico.
Hizo una pausa, jugueteando con su cabello rojo, mientras un ligero rubor teñía sus mejillas. Kaori. Un chico de pelo rojo, como yo. Al instante, Miyu, Sasuke y Souta dejaron de comer. Todos los ojos se clavaron en Kaori, el interés y la sorpresa reflejados en sus rostros. Kaori. Con voz más baja su nombre es, Kazuyuki Sabaku. Miyu abrió los ojos de par en par, un destello de reconocimiento y preocupación cruzando su mirada. Incluso el pequeño Kurama, desde el sofá en la sala, levantó una de sus orejas, alerta. Un recuerdo lejano, una conversación con Shukaku sobre ciertos lazos y destinos entrelazados, resonó en su mente. El nombre Sabaku había entrado en sus vidas, y nada volvería a ser igual. Mientras tanto, en el complejo Nara, una conversación tensa tenía lugar. Kazuyuki estaba sentado en el suelo de su habitación, frente a la pequeña vasija de arena que siempre lo acompañaba. Desde dentro, la voz áspera y familiar de Shukaku retumbaba, cargada de un enojo inusual. Shukaku. Te dije que no hables con ella, mocoso. Kazuyuki, con una calma que contrastaba con la furia de la bestia de una cola, respondió con sinceridad. Kazuyuki. ¿Y por qué no? Ella es, hermosa y bella. Shukaku. Pero también es tu maldición. Esa chica y su linaje, de repente, Shukaku se calló. Como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado, que había rozado un secreto que no debía ser revelado. El silencio que siguió fue pesado, cargado de algo más que solo la habitual terquedad de la bestia. Y Kazuyuki, cuya percepción siempre había sido aguda, se dio cuenta al instante. No dejó pasar ese repentino corte. Kazuyuki. Con voz suave pero firme mi maldición, ¿qué querés decir con eso, Shukaku? ¿Qué sabes de su linaje? El aire en la habitación pareció enfriarse. La arena dentro de la vasija se agitó levemente, pero Shukaku permaneció en un silencio inusual y elocuente. Por primera vez, Kazuyuki sintió que había algo más detrás de la advertencia de la bestia, algo que iba más allá de la simple sobreprotección. Un misterio que envolvía a Kaori Uzumaki y que, al parecer, estaba directamente ligado a su propio destino como Jinchuriki. Volviendo al clan Senju Uzumaki, la noche se había instalado en silencio sobre el complejo. En su habitación, Kaori estaba acostada boca arriba en su cama, mirando el techo con expresión pensativa. Un suspiro escapó de sus labios mientras revolvía en su mente el mismo pensamiento recurrente. Kaori. En sus adentros, ¿por qué el pato de culo es tan molesto? Se refería, por supuesto, al pobre de Sasuke, cuyo único delito había sido hacer una pregunta en el momento equivocado. Pero en la mente de Kaori, cada pequeña molestia se magnificaba bajo la confusión de sus nuevos y emergentes sentimientos. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, Sasuke se sumergía en la bañera, dejando que el agua caliente aliviara la tensión del día. Con los ojos cerrados, su propia mente no podía evitar volver a la misma fuente de irritación. Sasuke. En sus adentros, ¿por qué será que esa geniosa es tan molesta? Se refería, naturalmente, a Kaori, cuya capacidad para alterar su paz con una sola mirada o un comentario era tan desconcertante como inevitable. Dos habitaciones, dos jóvenes sumidos en sus pensamientos, preguntándose por qué la presencia del otro los perturbaba tanto, sin darse cuenta de que la misma pregunta, reflejada en ambos, era la primera señal de un vínculo que iba mucho más allá de la simple rivalidad. Al día siguiente, las calles de Shinjuku comenzaban a despertar. Entre la multitud, una figura solitaria caminaba con dirección fija hacia el complejo Senju Uzumaki. Su piel, notablemente blanca y pálida, contrastaba con los rostros bronceados por el sol matutino, y su avance tranquilo pero decidido dejaba una estela de misterio a su paso. Mientras tanto, dentro del complejo, la rutina matutina transcurría entre prisas y silencios. Souta devoraba una galleta en la cocina antes de salir para el colegio, pero no sin antes despedirse de su hermano mayor, Sasuke, con un rápido nos vemos. Sin embargo, al intentar despedirse de Kaori, se detuvo en seco. Una sabia intuición infantil le advirtió que intentar interactuar con ella en su estado actual sería como ver al diablo en persona. Souta, siendo un niño práctico, no quería arriesgarse a ver al diablo a la cara tan temprano en la mañana. Optó por un rápido chao general hacia el pasillo y salió disparado hacia la puerta, prefiriendo la seguridad de la calle a la tormenta de mal humor que parecía haberse instalado en el rostro de su hermana mayor.
Pero Miyu, al escuchar esa voz inconfundible, fría y sibilante, detuvo su marcha en seco. La alarma en sus ojos se transformó en un reconocimiento inmediato, seguido de una profunda y compleja resignación. Hombre. Kukuku, Miyu-sama. Parece que, aunque pasen los años, los niños pequeños me siguen teniendo miedo. Miyu. Con un suspiro que contenía décadas de historia Orochimaru-sama. Al nombrarlo, Miyu se dio la vuelta completamente para enfrentarse a la figura en la puerta. Sus ojos negros, profundos y llenos de una fuerza tranquila, se encontraron con los ojos amarillos y serpentinos de Orochimaru. En ese cruce de miradas, el tiempo pareció retroceder. No hubo hostilidad abierta, sino una corriente de respeto mutuo, curiosidad y el eco de un pasado compartido que solo ellos comprendían. Una chispa de familiaridad, extraña y peligrosa, volvió a nacer entre ellos, atravesando los años y las elecciones que los habían llevado por caminos tan diferentes. Souta, escondido detrás de las piernas de Miyu, observaba la escena con ojos como platos, sin entender la tensión cargada de historia que llenaba el recibidor de su hogar. Orochimaru. Kukuku, ¿cuánto tiempo, querido Sasuke? ¿No me das la bienvenida?, dijo Orochimaru con una sonrisa que, para él, era sorprendentemente cálida. Sasuke. Sí, es verdad, sensei. Respondió el Uchiha con una leve inclinación de cabeza, mostrando un respeto que había madurado con los años. Kaori, al observar el intercambio, guardó silencio, aunque su desconfianza no disminuyó. Entonces, Orochimaru posó sus ojos amarillos en ella, estudiándola con una curiosidad intensa. Orochimaru. ¿Y tú, debes ser la señorita Uzumaki Kaori, verdad? Kaori, sorprendida, cruzó los brazos con más fuerza. Kaori. ¿Y cómo sabe usted mi nombre? Orochimaru. Kukuku, tu abuelo me contó sobre ti. La revelación flotó en el aire, cargada de implicaciones. ¿Su abuelo? ¿El mismísimo Naruto Uzumaki había hablado de ella con Orochimaru? El misterio en torno a la visita de la leyenda oscura de Konoha se hacía más profundo. Un silencio cargado de significado siguió a las palabras de Orochimaru. El nombre que había pronunciado resonó en la sala con el peso de una leyenda. Naruto quieto. No era el Naruto Uzumaki del que se cantaban hazañas en las calles de Konoha, el héroe de la Cuarta Gran Guerra Ninja. No. Este era un nombre diferente, un título que hablaba de un legado más silencioso, pero igual de profundo. Naruto quieto había sido nombrado así por la leyenda antigua que representaba. No por el ruido de sus batallas, sino por la calma inquebrantable que dejó tras de sí, por la paz que forjó en las sombras mucho después de que sus días de gloria activa hubieran terminado. Un hombre que, en su madurez, se convirtió en una fuerza serena y constante, un pilar en los cimientos del mundo. Y ese hombre, esa leyenda callada, era el abuelo de Kaori Uzumaki. La mirada de Kaori se suavizó por un instante, la sorpresa y la desconfianza dando paso a una curiosidad reverencial. Su abuelo, el tranquilo Naruto de quien guardaba recuerdos llenos de cuentos y sonrisas, había tenido una conexión con una figura tan oscura y compleja como Orochimaru. El mundo de su abuelo, del que solo conocía fragmentos, se abría ante ella de una manera que nunca había imaginado. La revelación flotó en la sala, tejiendo un nuevo hilo en la historia de Kaori. Naruto V, su abuelo, aún seguía con vida, pero era una presencia distante, un fantasma en los márgenes de su existencia. Kaori no lo conocía. No tenía recuerdos de su rostro ni de su voz. Solo cargaba con el peso de su nombre, un legado heredado como se hereda un tesoro o una cicatriz. Su nombre mismo era un homenaje y un destino. Naruto, por el legendario héroe de Konoha, y Quinto, por ser el quinto hijo varón en el linaje directo de aquel mismo Naruto Uzumaki. Un nombre que pesaba como una losa, que hablaba de un antepasado glorioso y de una responsabilidad familiar que ella sentía, pero no comprendía del todo. Y ahora, Orochimaru, una leyenda viva de las sombras, aparecía en su puerta afirmando haber conocido a ese hombre del que ella solo tenía un nombre cargado de historia y expectativas. La mirada de Kaori se llenó de una mezcla de anhelo y determinación. Por primera vez, alguien frente a ella podía contarle sobre ese vacío en su historia, sobre el hombre cuyo silencio y cuyo nombre eran tan elocuentes como las hazañas de los demás. Kaori, con voz baja, cargada de una tristeza que no podía ocultar y griega. ¿Cómo está el viejo? Orochimaru. Para sus 77 años, el viejo Uzumaki sigue como una roca, frío y serio.
Kaori al escuchar eso, no dijo nada. No hubo ningún gesto, ninguna lágrima. Solo un silencio profundo que lo decía todo. La imagen de un abuelo distante, no solo en kilómetros sino también en corazón, se confirmaba con esas palabras. Sasuke, que había observado y escuchado todo en silencio, vio como Kaori, sin mediar palabra, giraba sobre sus talones y salía de la casa. La puerta se cerró con un suave golpe detrás de ella. Miyu extendió un brazo instintivamente, un Kaori, a punto de escapar de sus labios, pero lo contuvo. Sabía que algunas heridas necesitan aire, no consuelo inmediato. Quien sí se movió fue Sasuke. Sin prisa, pero con determinación, salió detrás de ella, dejando a Orochimaru, Miyu y un muy confundido Souta en la casa. A veces, la compañía silenciosa de un rival es el mejor consuelo. Kurama. Emergiendo de la sombra de Miyu con un gruñido grave, ¿era necesario decirle eso, Orochimaru, a la niña? La voz del zorro de 9 colas resonó con una mezcla de reproche y una antigua familiaridad. Sus ojos rojos se clavaron en el sabio serpiente. Orochimaru. Una sonrisa sibilante se dibuja en sus labios. Kukuku. ¿Cuánto tiempo, Kurama? Casi 150 años, ¿verdad? Kurama. Resopla, sin negar la cifra. El tiempo pasa igual para todos, incluso para bestias y sabios inmortales. Pero eso no responde mi pregunta. Ella solo quería saber de su abuelo. Una tensión cargada de siglos de historia llenó la habitación. Souta se apretó más contra Miyu, sintiendo el peso de la presencia de dos seres ancestrales. Miyu, por su parte, observaba el intercambio con una expresión seria, comprendiendo que este reencuentro iba mucho más allá de una simple visita. Era el cruce de dos caminos que no se encontraban desde una era pasada, y Kaori, sin saberlo, era el centro de ese torbellino. En el complejo Senju Uzumaki la quietud del complejo solo era rota por el suave hervor de la tetera. En la penumbra de una sala de tatami, Miyu servía el té con movimientos precisos y silenciosos para Orochimaru. A unos metros de distancia, Kurama, el zorro de 9 colas, dormitaba profundamente sobre unos cojines en el comedor, su pelaje resplandeciendo como brasas bajo la tenue luz. Orochimaru tomó la taza entre sus manos delgadas, y su voz, un susurro cargado de siglos, cortó el silencio. Hace 150 años, querido Kurama, fuimos testigos del fin de una era. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. Sus ojos serpentinos se perdieron en el vapor de su té, como si pudiera ver el pasado reflejado en él. La caída de la era Shinobi. Y todo, culpa de una mujer. Hace 150 años el mundo emergía, exhausto y cicatrizado, de una era de caos y muerte. La Cuarta Guerra Mundial y Shinobi había dejado un saldo de dolor del que pocas naciones lograban reponerse. En medio de las ruinas, un solo nombre se alzaba como un faro de esperanza. Naruto Uzumaki. No solo había logrado lo impensable, traer la paz al mundo, sino que se había convertido en un salvador, una leyenda viva. Su ascenso al cargo de sexto Hokage de Konoha fue una mera formalidad, el corolario natural de sus hazañas. Por primera vez en generaciones, la gente alzó la vista con verdadera esperanza. Todos, desde el último aldeano hasta el Kage más cínico, pensaron que por fin llegaba una era de paz y armonía duraderas. Con Naruto en el poder, el futuro parecía escrito, y era brillante. Pero entonces, llegó ella. Asami Taizu. Su origen era tan misterioso como su propósito. No procedía de ninguna de las 5 grandes naciones shinobi, ni de ningún país aliado conocido. Asami llegó desde una nación desconocida, una tierra del otro lado del mundo que había permanecido en la más absoluta sombra durante siglos. Era la hija y emisaria de la familia Taizu, el linaje gobernante de aquel reino extranjero. Un territorio del que solo se susurraba su nombre en mapas olvidados. La nación Hane, el reino del oeste. Era la hija y emisaria de la familia Taizu, el linaje gobernante de aquel reino extranjero. Un territorio del que solo se susurraba su nombre en mapas olvidados. La nación Hane, el reino del oeste. Pero la nación Hane no era como el mundo shinobi. Tampoco se parecía en nada a los territorios del norte, con sus tradiciones ancestrales. Era algo completamente distinto, una civilización que había seguido un camino radicalmente diferente. Mientras las aldeas shinobi dependían del chakra y los sellos manuales, el reino del oeste se regía por sus propias leyes y formas de poder.
Su estructura social no se basaba en clanes ninja, sino en una rígida jerarquía de caballeros al servicio de la realeza. Y su fuerza no provenía únicamente de la energía espiritual, sino de una tecnología avanzada que desafiaba todo lo conocido, fusionando metal y una fuente de energía desconocida para crear armas y artefactos de un poder que podía rivalizar con el de un jutsu. Era un choque de eras, de ideologías, de mundos. Y Asami Taizu era la punta de lanza. Era inevitable. Daiki Taizu, el soberano de hierro del Reino del Oeste, y Naruto Uzumaki, el héroe y sexto Hokage de Konoha, eran los dos gobernantes más poderosos de sus respectivos mundos. Un encuentro entre ellos no era solo una posibilidad, sino una necesidad diplomática para la frágil paz global. Y así fue. En una cumbre destinada a tender puentes entre dos civilizaciones que se desconocían, se encontraron. Pero en medio de las tensas negociaciones, los discursos protocolarios y la desconfianza mutua, algo inesperado nació. Fue entre Asami Taizu y Naruto Uzumaki. Contra todo pronóstico, más allá de la política y las diferencias insalvables, un entendimiento único floreció. Ella, la princesa de la tecnología y la disciplina férrea. Él, el ninja del chakra y el corazón abierto. Encontraron, en la curiosidad del otro, un espejo inesperado. Una chispa se encendió, un clic que resonó en el alma de ambos, y de esa chispa, nació un amor tan poderoso como prohibido. Un amor que, lejos de unir sus mundos, terminaría por fracturar el para siempre. Durante un tiempo, todo indicaba que las relaciones entre la nación Hane y Konoha marchaban por el mejor camino posible. Daiki Taizu y Naruto Uzumaki firmaron un pacto de paz histórico, un documento que prometía un futuro de cooperación entre el chakra y la tecnología. Y en el corazón de ese acuerdo, el amor entre Naruto y Asami crecía, volviéndose más fuerte y profundo con cada día que pasaba. Se convirtieron en alumnos el uno del otro. Naruto le abría las puertas a Asami a las maravillas y las tradiciones del mundo shinobi, mientras ella le revelaba los secretos de la avanzada tecnología de su pueblo, fascinándolo con un mundo regido por la lógica y la innovación. Todo parecía perfecto. El futuro brillaba con una promesa de unidad. Pero la armonía es un cristal frágil. Los conflictos, tarde o temprano, siempre llegan. Y en este caso, la semilla de la discordia no brotó de la familia Taizu, quienes estaban genuinamente felices de entrelazar su linaje con el de los Uzumaki. El problema estuvo en el último eslabón de la cadena, la frágil base de esa alianza. Porque el reino Hane no estaba conectado con el mundo shinobi. No estaba conectado con Konoha. El reino Hane solo estaba conectado con Naruto. Él era el único puente, el único aliado verdadero, el único rostro en quien confiaban. Para los señores feudales, los otros Kages y los clanes de Konoha, los Taizu seguían siendo unos extraños poderosos y potencialmente peligrosos cuya única garantía era la palabra de su Hokage. Y cuando una paz depende de un hombre, cualquier grieta en su figura puede derrumbar todo el edificio. Naruto, con su corazón siempre tendiente a confiar, se enteró de los murmullos de descontento que recorrían los pasillos de poder. Sabía que no todos en Konoha, ni en las demás naciones, veían con buenos ojos su tratado con la nación Hane. Pero, fiel a su naturaleza, no les dio mayor importancia. Creía, con la fe inquebrantable que lo caracterizaba, que el tiempo y los resultados demostrarían que su camino hacia la paz era el correcto. Sin embargo, subestimó la profundidad del recelo. Quienes lideraban esta silenciosa oposición no eran simples aldeanos preocupados, sino figuras de peso e influencia. Los consejeros Amura y Koharu. Junto a otros tradicionalistas dentro de la aldea, veían a la delegación de Hane no como emisarios, sino como intrusos. Para ellos, su tecnología avanzada era una herejía, sus costumbres, una afrenta, y su creciente influencia sobre el Hokage, una amenaza directa al modo de vida shinobi. No se quedaron de brazos cruzados. Utilizando su vasta red de contactos y su autoridad como veteranos consejeros, llevaron su supuesto problema directamente al Daimi y a los demás Kages. Y encontraron un terreno fértil. Los otros líderes shinobi, cada uno protegiendo los intereses de su aldea, también comenzaban a ver con recelo a esos extranjeros cuyo poder no entendían y cuya alianza exclusiva con Konoha rompía el frágil equilibrio de poder entre las 5 grandes naciones. La maquinaria de la intriga política comenzaba a girar, y su objetivo era desacreditar a Naruto y romper el vínculo que unía dos mundos.
Y, en el fondo de su paranoia, Omura, Koharu, los demás Kages y el Daimi tenían razón. No era solo una percepción suya. Era la cruda realidad diplomática. Los murmullos de los aldeanos y la preocupación de los jefes de clan encontraban su base en un hecho incontrovertible, escrito en letras de molde en el propio tratado. El pacto de paz no era con Konohagakure. Tampoco con el País del Fuego. El acuerdo estaba redactado, negociado y firmado de manera exclusiva con una sola persona. El sexto Hokage, Naruto Uzumaki Namikaze. Él era el único rostro, la única palabra, la única garantía. La nación Hane mantenía la paz y compartía su tecnología avanzada únicamente con Naruto. La alianza, el intercambio de recursos que podían alterar el equilibrio global y la revelación de su historia secreta, todo dependía de la vida y la voluntad de un solo hombre. Para el mundo shinobi, acostumbrado a tratados entre naciones y aldeas que trascendían a sus líderes, aquello era una aberración. Era poner el destino de la paz en una persona, creando un punto único de fallo catastrófico. Si algo le ocurría a Naruto, ¿qué impediría que el Reino del Oeste, sintiéndose traicionado o sin su único vínculo, volviera sus armas tecnológicas contra un mundo que ahora conocía demasiado bien? La alianza más prometedora de la era se sostenía sobre una base de arena movediza, y todos, excepto quizás el propio Naruto, podían verlo. Pero la presión no se quedó en murmullos. La desconfianza se transformó en exigencias directas, y la culpa y las malas influencias comenzaron a envenenar lentamente la mente de Naruto. No eran solo Omura y Koharu en las sombras. Eran los jefes de clan en reuniones formales, los consejeros en sus informes, y hasta voces respetadas dentro de su propia aldea. Todos, con el supuesto bien de Konoha en la boca, le pedían, le exigían, que rompiera ese tratado de paz falso. Manda a esos extranjeros de vuelta a donde pertenecen. Era el coro constante. No son de aquí. Su lugar no es este. Cada palabra era un dardo en su corazón. Fue algo que a Naruto no le gustó para nada. Él, que había luchado toda su vida por unir a las personas, veía cómo su propia gente levantaba muros. La frustración hervía dentro de él, mezclada con una rabia impotente. Porque en el fondo, ellos no entendían. No eran ellos quienes mantenían la paz. No eran ellos quienes habían tendido la mano. Él era. Él era el pilar. Él era el puente. Él había visto la bondad en Asami y la oportunidad en la nación Hane. Y ahora, su propia aldea, el lugar por el que había dado la vida una y otra vez, le pedía que traicionara su propio corazón y que demoliera, con sus propias manos, el futuro que tanto le había costado construir. Era obvio cuál sería la respuesta de Naruto. Con una firmeza que dejaba lugar a dudas, respondió que no. La paz con la nación Hane seguirá en pie, declaró, su voz resonando con una autoridad final. A mí no me importan sus opiniones. Fue un punto de no retorno. Muchos, desde consejeros hasta jefes de clan, comenzaron a darle la espalda. Lo llamaron títere, un Hokage cegado por una mujer extranjera, un traidor a las tradiciones shinobi. Pero a Naruto eso no le importaba. Estaba acostumbrado a que lo subestimaran y a luchar solo contra la corriente. Había cargado con el odorio del mundo antes, y lo haría de nuevo por lo que creía correcto. Sin embargo, en esta ocasión, no estaba completamente solo. En la tormenta, una roca permaneció inamovible a su lado. Sasuke Uchiha. Mientras el resto del mundo político de Konoha se alejaba, Sasuke era el único que lo apoyaba y seguía a su lado, siempre. No como un seguidor, sino como su mano derecha y consejero más crítico y leal. No apoyaba la paz por obediencia, sino porque, tras evaluarlo con su fría lógica, había llegado a la misma conclusión que Naruto. El miedo a lo desconocido no era razón para rechazar una alianza tan prometedora. Sasuke siempre estaba con Naruto, un bastión de apoyo inquebrantable en medio del creciente aislamiento de su mejor amigo. Ante la lealtad inquebrantable de Naruto, la nación Hane respondió con una generosidad sin precedentes. Comenzaron a compartir mucha más de su tecnología avanzada con Naruto, confiando secretos que podrían haberle dado una ventaja militar insuperable. Era la prueba definitiva de su buena fe y una apuesta arriesgada por su alianza. Pero Naruto no quería solo tecnología, quería cimientos indestructibles. Quería entrelazar mucho más sus lazos, volver la unión tan fuerte que ni la desconfianza ni la política pudieran quebrarla.
Y en el otro lado del mundo, en los salones del palacio de la nación Hane, Daiki Taisu pensaba exactamente lo mismo. Observaba cómo su hermana y el líder shinobi habían forjado un vínculo genuino, y veía en Naruto la llave para una era de prosperidad sin igual. Él también anhelaba entrelazar mucho más los lazos con los Uzumaki, hacer la alianza permanente e inquebrantable. Fue entonces cuando la solución, elegante y definitiva, surgió en la mente del soberano. Una solución que sellaría los destinos de dos civilizaciones con el lazo más sagrado. ¿Y qué mejor que una boda? Para Naruto, la propuesta era un sueño hecho realidad. Aunque estaba feliz de aceptar sin dudar, sabía que la noticia sería recibida como una declaración de guerra en ciertos círculos de Konoha. Y no se equivocó. El consejo, junto a muchos otros, se oponía ferozmente a ese matrimonio. Lo veían como la rendición final, el momento en que su Hokage dejaría de ser un líder shinobi para convertirse en el consorte de una potencia extranjera. La sala del consejo estalló en protestas y argumentos cargados de veneno. Pero fue Sasuke quien los calló. No alzó la voz. No argumentó. Simplemente se desplazó hacia el centro de la sala, y su mera presencia, cargada de una quietud mortal, apagó todos los sonidos. Su mirada, fría y penetrante, recorrió a cada uno de los consejeros, especialmente a Omura y Koharu. El séptimo Hokage ha tomado una decisión, dijo, su voz un susurro cortante como el filo de una espada. No es una sugerencia. No es un debate. Quien se interponga en su camino, se enfrentará a mí. No hizo falta decir nada más. La amenaza, tan clara y letal como el Chidori, se colgó pesada en el aire. Recordaron entonces de qué era capaz el último Uchiha, y que su lealtad, una vez ganada, era más firme que el acero. Ante esa perspectiva, su oposición se quebró. El silencio fue su rendición. Pero los consejeros no se quedarían quietos. Derrotados por la amenaza de Sasuke, recorrieron a su última y suprema carta. El Daimi del País del Fuego. El señor feudal, al escuchar la noticia de lo que Naruto pretendía hacer, fue personalmente a Konoha para oponerse. En una audiencia privada, con la voz cargada de la autoridad de su linaje, amenazó a Naruto directamente. Uzumaki, si cometes la tontería de casarte con esa mujer, dijo, frío y severo, yo mismo me encargaré de sacarte del poder. Tu título de Hokage no te protegerá de un decreto real. Era la amenaza definitiva. La única que, en teoría, podía doblegar su voluntad. Pero a Naruto eso no le importó. En lugar de mostrar temor o sumisión, una calma extraña, casi peligrosa, se apoderó de él. Miró al Daimi no como un súbdito a su señor, sino como un igual. Y entonces, Naruto respondió con una verdad que resonó como un trueno en la habitación. Si me quitan del poder, perderán todo lo que tienen. Porque yo mantengo la paz que este país disfruta. Yo soy el que asegura su prosperidad y su seguridad. No mi título. Yo. Y era la verdad más cruda. El Daimi, en su ira, lo había olvidado. Quitar a Naruto no significaba solo reemplazar un Hokage. Significaba perder el único sostén de la paz y la armonía con las demás naciones shinobi, que se mantenían en calma por respeto y lealtad al hombre, no al cargo. Sin él, el equilibrio de poder se desmoronaría, y el país del fuego quedaría expuesto y vulnerable. Por primera vez, el Daimi se encontró sin poder real. Estaba frente a un hombre que era más grande que la institución a la que servía. Y al final, el Daimi no pudo detener a Naruto. En ese pulso de voluntades, Naruto le ganó en todo. No con armas, sino con la fría e incontrovertible realidad del poder que detentaba. El señor feudal se retiró de Konoha, no con un decreto de destitución, sino con la amarga comprensión de que su autoridad era, en este asunto, completamente hueca. Al final, Naruto lo dejó como un payaso, una figura decorativa cuyo rugido había sido reducido a un susurro irrelevante. Alguien que no tenía verdadera importancia en el mundo real, ese mundo que Naruto Uzumaki, con su propio poder y carisma, sostenía sobre sus hombros. Pero humillar al poder establecido nunca sale gratis. La semilla del resentimiento, plantada por Omura y Koharu y regada por la humillación del Daimi, finalmente brotó en una espada sangrienta. Entonces, una guerra civil dio paso. No fue una guerra contra un enemigo externo, sino una lucha desgarradora y fratricida dentro del país del fuego y, sobre todo, dentro de Konoha. De un lado, Naruto, Sasuke y los leales que creían en un nuevo futuro con la nación Hane.
Del otro, los tradicionalistas, gran parte del consejo y los clanes que se sentían traicionados, apoyados tácitamente por la autoridad herida del Daimi. El sueño de paz de Naruto se hizo añicos, no por un enemigo extranjero, sino por el mismo mundo que había jurado proteger. Capítulo 6. Legado de cenizas en el complejo Senju Uzumaki, 1999. El silencio se asentó en la habitación, pesado como una lápida. Las últimas palabras de Orochimaru flotaban en el aire, cargadas con el eco de un mundo perdido. Desde su cojín, Kurama abrió lentamente sus ojos carmesí, rompiendo su fachada de sueño. Su voz, un retumbar profundo que venía de las entrañas del tiempo, se unió al relato. Sí, roncó el zorro de 9 colas. Lo que están contando es cómo el mundo se fue a pique. Cómo todo se vino abajo. Esa guerra civil no fue el fin, sino solo el principio del derrumbe. Orochimaru esbozó una sonrisa afilada, bebiendo un sorbo de su té que ya debía estar frío. Precisamente, querido Kurama. Cada batalla, cada vida perdida en ese conflicto fratricida, no fue más que un clavo en el ataúd de la era Shinobi. Su mirada, serpenteante y antigua, se posó en un punto lejano, como si pudiera ver los fantasmas del pasado. Y todo, como dije, por una mujer, y por la obstinación de un hombre que quiso forzar un futuro para el que el mundo aún no estaba preparado. Así, entre la niebla del tiempo y la memoria de los seres que lo habían visto todo, la verdadera historia del colapso comenzó a desvelarse, volviendo 150 años atrás, Konoha, el amanecer de la guerra civil. El amanecer no iluminó una aldea unida, sino un campo de batalla fratricida. Una guerra civil se había desatado en Konoha, dividiendo calles, familias y el mismísimo corazón de la aldea. De un lado, ondeando la bandera de la esperanza y el cambio, estaban los que apoyaban a Naruto. Los Uchihas, con su Sharingan brillando, apostando por un futuro más allá del odio. Los Yamanakas, conectando mentes para la nueva causa. Los Senjus, honrando su legado de paz siguiendo al heredero de su voluntad. Los Atake, con su eficiencia letal puesta al servicio de la evolución. Los Aruno, con su fuerza incipiente y su fe inquebrantable en su Hokage. Y muchos más clanes y ciudadanos comunes, todos unidos por la fe en Naruto y su sueño de cambiar el mundo junto a la nación Hane. Del otro lado, atrincherados en las tradiciones, estaban los tradicionalistas. Los consejeros Amura y Koharu, maestros de la intriga política. Los Hyugas, protectores del honor y las viejas estructuras del clan. Los Aburames, silenciosos y letales, guardianes del ecosistema conocido. Los Inozukas, cuya fuerza bestial se volvía contra sus antiguos hermanos. Y una gran parte de la aldea que, por miedo o convicción, no apoyaba lo que veían como la rendición de su identidad shinobi. La hoja de la lanza gemela había partido a Konoha en dos. Ya no era la aldea oculta entre las hojas, sino el campo de batalla donde su propio futuro sería forjado, o destruido para siempre. La reacción del mundo a la noticia de la guerra civil en Konoha se extendió como un reguero de pólvora por las 5 grandes naciones. La incredulidad pronto dio paso a la alarma. Las demás naciones, al saber lo que estaba pasando, intentaron detener esa guerra civil. El Raikage, la Mizukage y los demás líderes, unidos por una rara vez, enviaron emisarios y misivas urgentes. El mensaje era claro y desesperado. No podemos poner todo el mundo en guerra solo por una mujer y una nación extranjera. Rogaba la comunicación del Tsuchikage. Tienen que parar con esta locura. La estabilidad que tanto costó lograr se está desmoronando por un conflicto interno. Deténganse antes de que el fuego consuma a todos. Incluso desde el otro lado del mundo, Daiki pudo ver que esto era una locura. Él, que había anhelado una alianza pacífica, observaba con horror cómo su cuñado potencial y su reino idealizado se desangraban en una lucha autoinfligida. La unión que había soñado se estaba construyendo sobre un río de sangre Konoha, y eso era lo último que quería. Sus planes de integración tecnológica y cultural se estaban en el altar de un fanatismo que ni él había previsto. Pero para entonces, la maquinaria de guerra ya tenía una inercia propia. Las heridas eran demasiado profundas, el rencor demasiado fresco. Los llamados a la cordura se perdían en el estruendo de los jutsu y el choque de las espadas. La espiral, los llamados a la cordura, las batallas campales, la sangre de sus propios compatriotas manchando las calles que había jurado proteger, todo se acumuló en el corazón de Naruto. Pero lo que lo cambió todo fue él mismo.
fue Naruto, y cómo poco a poco comenzó a caer en la locura. Cada sonrisa traicionada, cada amigo caído, cada grito de traidor que escuchaba en lugar de Hokage, era un golpe que resquebrajaba su espíritu. El hombre que siempre había creído en el poder del diálogo y los lazos, se veía ahora forzado a destruir los lazos que una vez creó. La contradicción era un veneno que carcomía su alma. ¿Esta es la paz que querían?, murmuraba para sí, con la mirada perdida en los incendios de su propia aldea. ¿Es esto por lo que luché? El hombre que había logrado traer la paz al mundo, ahora, con sus propias manos, la estaba mandando al infierno. La obsesión por proteger su sueño, su futuro con Asami y la unión con Hane, se torció. Ya no se trataba solo de construir un mañana mejor, sino de aplastar a cualquiera que se interpusiera, incluso si eran los mismos a los que había jurado salvar. Su convicción se endureció hasta volverse fanatismo. Su determinación, en una furia ciega. El héroe se estaba convirtiendo en el villano de su propia historia, y cada paso más profundo en la locura aseguraba que no habría ganadores en esta guerra, solo cenizas. La sombra del héroe Naruto poco a poco fue cambiando, y la transformación no pasó desapercibida para los ojos que más lo conocían. Sasuke y sus aliados también se dieron cuenta de eso. Donde antes veían una determinación inquebrantable, ahora divisaban un destello peligroso de obsesión. Donde antes había una sonrisa que inspiraba, ahora había una mueca fría de desprecio. Con un horror creciente, fueron testigos de la verdad ineludible. Naruto estaba cayendo en la locura misma. La carga de la guerra, el peso de las vidas que se llevaba su sueño y la traición de su gente lo estaban quebrando desde adentro. Él mismo comenzó a odiarse y a maldecirse, susurrando en la soledad de la noche que era un monstruo, un fraude, que todo aquel que había confiado en él estaba condenado. Ese odio interno, en lugar de detenerlo, se volvió el combustible de su declive. Comenzó a ser cruel y despiadado. Las tácticas que antes habría rechazado por inhumanas ahora eran necesarias. La compasión por el enemigo se convirtió en un lujo que creían no poder permitirse. Las órdenes que salían de su boca ya no buscaban minimizar bajas, sino infligir un castigo tan ejemplar que quebrara la voluntad del enemigo de una vez por todas. Sasuke, que había estado a su lado para evitar que el mundo lo destruyera, se encontró ahora en la aterradora posición de tener que proteger al mundo de Naruto. El lazo que definió sus vidas se estaba tensando hasta el punto de ruptura, y en el aire surgió la pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta. Si el Naruto que conocían se había ido para siempre, ¿qué estaban defendiendo realmente? Su único refugio en medio del torbellino de odio y la espiral autodestructiva, lo que calmaba a Naruto era Asami. Ella se convirtió en su ancla en un mar de locura, su luz en la oscuridad que él mismo ayudaba a esparcir. En los raros momentos de tregua, cuando la culpa y la furia amenazaban con devorarlo por completo, era Asami quien se acercaba. Con un toque suave, una palabra tranquila, o simplemente con su presencia silenciosa, lo sacaba de sus locuras, aunque fuera temporalmente. Eran momentos pequeños y robados, islas de paz en una guerra sin fin. En la privacidad de sus aposentos, lejos del sonido de las batallas, ella le recordaba el porqué de todo este sufrimiento. Un futuro donde sus mundos no chocaran, sino que se complementaran. Y aunque su aldea se estaba yendo al demonio, aunque cada día traía noticias de más muertos y más destrucción, Asami lo calmaba y tranquilizaba. No eres un monstruo, le susurraba, secando las lágrimas de rabia y dolor que él nunca le mostraba a nadie más. Eres un hombre que carga un mundo sobre sus hombros. Pero no estás solo. En sus brazos, el Hokage despiadado se desvanecía, y por unos instantes, volvía a ser simplemente Naruto. El hombre que amaba y era amado. Pero era una paz precaria, un bálsamo que curaba la herida de hoy, pero no podía detener la hemorragia de mañana. Cuanto más dependía de su luz, más cegadora se volvía la oscuridad cuando ella no estaba. Juramento en la sombra al final, contra toda razón, contra la guerra y el mundo entero, Naruto y Asami se casaron. No hubo una gran celebración, ni un anuncio público. No fue ante los ojos del mundo. Fue un ritual íntimo y secreto, un frágil susurro en medio del estruendo. Un juramento intercambiado solo para ellos dos, atestiguado por Sasuke y quizás por el mismo Kurama, en la penumbra de un lugar olvidado por la guerra. En esa ceremonia clandestina, Naruto, por un momento, fue feliz.
Por un instante robado al caos, pudo sostener la mano de la mujer que amaba y creer que el futuro por el que luchaba y por el que destruía valía la pena. Fue un rapto de pureza en un alma cada vez más manchada por la sangre y la culpa. Pero en la quietud que siguió a sus votos, una verdad sombría se cernía sobre ellos. Esa misma unión, ese acto de amor máximo y desesperado, también sería su perdición. La felicidad que encontró en la oscuridad no haría más que avivar los odios en la luz. El matrimonio secreto, si se descubría, sería la prueba definitiva para sus enemigos de que Naruto había elegido un bando por encima de su aldea, sellando su destino y el de todos. El futuro que tanto temían estaba cerca, y ahora llevaba la forma de una promesa de amor hecha en la sombra, un lazo que se convertiría en la soga que ahogaría su mundo. La chispa final, y no fue ni temprano ni tarde para que el secreto mejor guardado de Naruto encontrara su camino hacia los oídos equivocados. Una mirada, un rumor, un descuido, fue suficiente. El bando de los tradicionalistas supo la verdad. El hecho de que su Hokage se hubiera unido en matrimonio con la princesa extranjera en medio de la guerra no fue visto como un acto de amor, sino como la traición suprema, la rendición final y la prueba de que Naruto había vendido Konoha a un poder extranjero. La revelación estalló como un barril de pólvora, desatando otra guerra civil aún más grande, más sangrienta y más despiadada. Ya no se luchaba por ideales o por el futuro de la aldea. Ahora se luchaba por exterminar al traidor y a todo aquel que lo siguiera. La lucha se volvió una cacería. Hane, por su parte, también pudo ver el error de Asami y Naruto. Desde su lejana nación, el rey Daiki y sus consejeros observaron con horror estratégico cómo ese matrimonio, que debería haber sido la coronación de su alianza, había become el detonante del apocalipsis. Comprendieron que la unión se había forjado en el momento y el modo incorrectos. Pero era tarde para decirles algo. El camino de retorno estaba cerrado. Las líneas de comunicación se habían cortado entre el fragor de la nueva y feroz contienda. Y no podían intervenir abiertamente sin confirmar las acusaciones de los tradicionalistas y arrastrar a todo el mundo shinobi a una guerra mundial. Quedaron atrapados en su propia torre de observación, viendo cómo el futuro que anhelaban se consumía en llamas, impotentes para apagarlo. La misión imposible, el nuevo y más violento estallido de la guerra civil, fue la gota que colmó el vaso para muchos. Muchos aliados de Naruto dejaron de seguirlo, horrorizados por la carnicería y la imposibilidad de discernir si aún luchaban por un ideal o por la obsesión de un hombre. Entre los que conservaban la lucidez, Tsunade y Kakashi pudieron ver el error. Con el corazón destrozado pero con una claridad desgarradora, analizaron la situación y llegaron a la misma conclusión. El error no era solo de su Hokage, cegado por el amor y la obstinación. Era también del bando de los tradicionalistas, enceguecidos por el fanatismo y el miedo. Ambos bandos estaban empujando a Konoha hacia el abismo. En un intento desesperado de detener toda esta locura, idearon un plan audaz y peligroso. Si el problema había nacido de la unión de dos mundos, tal vez la solución estuviera en deshacer ese nudo. Fueron directo con Daiki. Saltándose todo protocolo y arriesgando sus propias vidas, se presentaron ante el soberano de la nación Hane. Su petición era dramática y casi humillante. Suplicaron que, por el bien de todos, se pudiera romper el matrimonio de Naruto y Asami. Era una medida extrema, un intento de apelar a la razón de Estado sobre los sentimientos personales. Creían, con la esperanza de los desesperados, que al deshacer el lazo que había unido los dos mundos de la manera más explosiva, la razón volvería y podrían volver todo a su normalidad. Era el último y más doloroso sacrificio que podían imaginar para salvar los escombros de lo que una vez fue su hogar. La razón de Estado. Tras escuchar la súplica desesperada de Tsunade y Kakashi, Daiki no tuvo de otra que darles la razón. Como soberano, podía ver con claridad lo que el amor de su hermana había desatado. El sueño de una alianza se había convertido en una pesadilla para ambos reinos. Con el rostro endurecido por una dolorosa resolución, accedió. Tienen que terminar con este matrimonio lo antes posible, declaró, su voz carente de la calidez paternal, ahora solo la de un rey. Y como también, debemos romper lazos con Naruto y esa alianza que firmamos. La unión que debía traer prosperidad solo ha traído caos. Ya no hay otra salida. Era la rendición total. El fin de todo aquello por lo que habían luchado. Al regresar a Konoha con la noticia, Kakashi pudo convencer a Sasuke de que intentara hablar con Naruto. No era una orden, sino un ruego entre los últimos que aún se entendían.
Eres el único que puede llegar a él, Sasuke, argumentó Kakashi, con una fatiga que iba más allá de lo físico. Tienes que hacerlo ver razón. Tiene que haber una forma de romper el matrimonio. Es la única manera de salvar lo que quede de él, y de Konoha. Era la misión más difícil de todas. No se trataba de luchar contra un enemigo, sino de confrontar al mejor amigo que tenía y pedirle que renunciara al único rayo de luz que le quedaba en su vida, en nombre de una paz que ya estaba hecha añicos. La ruptura pero era tarde. Los ruegos, la razón y la diplomacia llegaron a un oído que ya no podía escucharlos. La locura y la enfermedad del poder, la obsesión y la culpa ya habían consumido a Naruto Uzumaki Namikaze por completo. Cegado por el amor que se había convertido en obsesión y por intentar mantener a la fuerza una paz que ya no existía, no accedió a la petición de Sasuke. ¿Tú también, Sasuke? Fue lo único que dijo, con una voz vacía y distante. ¿Vienes a quitarme lo último que me importa? Tampoco accedió a detener esta guerra. Para él, detenerse era admitir que todo había sido en vano, que todos los que habían muerto lo habían hecho por un error. Y eso era un abismo mental en el que no podía permitirse caer. Sasuke, al ver que Naruto no quería detener esta locura, comprendió que el hombre al que había dedicado su vida ya no existía. Lo que quedaba era un espectro gobernado por un sueño corrupto. Con un dolor que trascendía cualquier batalla física, no tuvo de otra que tomar una decisión. Y fue dejar de ser aliado de Naruto. No porque Sasuke quisiera. Fue porque no tenía otra opción. Su lealtad había sido a la persona, no a la sombra en la que se había convertido. Permanecer a su lado ahora sería ser cómplice de la destrucción total. Y fue algo que Naruto tomó como la traición definitiva. La única grieta que no podía soportar. En su mente distorsionada, el abandono de Sasuke fue la confirmación final de que el mundo entero estaba en su contra. Algo que también perdió. En su camino por aferrarse a Asami y a su sueño de paz, Naruto perdió a Sasuke. Y en ese momento, perdió la última parte de su humanidad. El lazo que definió una era se había roto, y con él, cualquier esperanza de salvación para Konoha. La maldición de los Taizu poco a poco, Naruto fue perdiendo la cabeza. La guerra, la traición de Sasuke y el peso de sus actos fracturaron su mente de manera irreversible. En un raro momento de lucidez, un último destello del hombre que fue le hizo ver el peligro en el que estaba sumergiendo a la mujer que amaba. Naruto tuvo que alejar a Asami de él. Con el corazón destrozado y una determinación nacida de la desesperación, tuvo que mandarla de vuelta a Hane, lejos del campo de batalla en el que él se estaba consumiendo. Pero fue cuando todo se rompió. Fue cuando Daiki se dio cuenta, demasiado tarde. Al ver a su hermana llegar destrozada y al recibir informes del comportamiento errático y autodestructivo de Naruto, una verdad ancestral y aterradora encajó en su mente. Los arrebatos de furia, la paranoia, la obsesión que todos habían atribuido a la guerra, eran algo más. No, susurró el rey, con un horror que helaba la sangre. No es solo la guerra. Es la maldición de la familia Taizu. Se ha instalado en él. Era un secreto que su linaje había guardado por siglos. Una oscuridad que se aferraba al alma de quienes se unían a ellos con un lazo de sangre tan poderoso, corroyendo su espíritu y nublando su juicio con celos, paranoia y una furia autodestructiva. Una maldición que, una vez activada, seguiría en sus descendientes hasta el final. Y el precio final era inmutable. El cuerpo y el alma de quien la portaba no podían soportar la carga. Naruto moriría a los 20 años. Su vida, su leyenda, todo lo que había construido, sería truncado por una sentencia de muerte ancestral que él nunca supo que estaba firmando con su matrimonio. El héroe que desafió al destino, había sido vencido por una maldición que ni siquiera conocía. La metamorfosis del héroe, la locura, no solo habitó la mente de Naruto. Consumió hasta su propio cuerpo, esculpiendo su carne a imagen y semejanza de la oscuridad que lo poseía. Naruto comenzó a ser cruel y despiadado. La compasión que una vez definió cada uno de sus actos fue reemplazada por un decreto de hierro. Mataba a cualquiera que no siguiera sus reglas o leyes, ya fuera un soldado enemigo o un antiguo aliado que osara cuestionarlo. El sueño de paz se había pervertido en una tiranía sangrienta. Todo en él cambió. Su cabello rubio, que antes brillaba como el sol, se había vuelto blanco como la ceniza y largo como una capa de luto, una melena salvaje que enmarcaba un rostro transformado por el odio.
Sus ojos azules, que antaño estaban llenos de vida y determinación, ahora estaban muertos. Eran un zafiro descolorido, unos azules profundos apagados y muertos, que miraban el mundo sin verlo, como ventanas a un alma que había sido vaciada. Su piel brillante, otrora dorada por la vitalidad que lo desbordaba, ahora estaba pálida y apagada, con la palidez cerúlea de quien ha renunciado a la luz para siempre. Era una tez sin vida, el rostro de un espectro que gobernaba entre los vivos. El niño de la profecía, el salvador del mundo, se había erigido en su propio monumento a la perdición. Ya no era Naruto Uzumaki. Era el espectro de un sueño roto, un rey cadáver en un trono de ruinas. El lamento del zorro Kurama, que no había intervenido en los asuntos de Naruto desde que apareció Asami, había observado todo desde las profundidades de su prisión interior. Había guardado un silencio expectante, esperando que la fuerza de voluntad de su Jinchuriki prevaleciera. Pero ahora, ya no podía permanecer al margen. Desde su jaula mental, no podía ver a su mejor amigo en un estado tan lamentable. Ver a aquel chico insistente que lo había sacado de la oscuridad, que le había tendido una mano y lo había llamado por su nombre, reducido a... Eso, era una agonía insoportable. Un ser de odio puro, consumido por una maldición y una locura que ni el poder del 9 colas podía sanar. Y solo. Aislado en su trono de espinas, habiendo alejado a todos los que lo amaban. Sasuke se había ido. Asami había sido desterrada. Sus aliados lo temían o lo habían traicionado. Kurama tenía que hacer algo por su mejor amigo. No podía luchar esta batalla por él. No podía arrancar la maldición con sus garras. Pero había una última y terrible opción, un acto final de lealtad absoluta. Si no podía salvar la vida de Naruto de la maldición, tal vez, solo tal vez, podía salvar su legado. Podía asegurarse de que, cuando el cuerpo de 20 años de Naruto cayera, algo de su esencia, del verdadero Naruto, sobreviviera para un futuro lejano. Era una esperanza diminuta en una oscuridad absoluta, pero era lo único que le quedaba al último y más leal amigo de Naruto Uzumaki. El peso de la culpa compartida, las cosas se estaban cayendo poco a poco. Konoha era un paisaje de humo y ruinas, un monumento a la obstinación de todos sus hijos. El clamor por justicia se había convertido en un solo grito. Muchos querían quitar a Naruto del poder. Él, que había dejado la aldea en ruinas, era el chivo expiatorio perfecto. Pero Sasuke y muchos más salieron a defender a Naruto. No defendían al tirano en que se había convertido, sino al hombre que había sido. Y, en un acto de brutal honestidad, proclamaron una verdad que todos evitaban. Que no era solo su culpa. Era la de ellos también. La voz de Sasuke resonó, cargada de un dolor que conocía demasiado bien. Lo empujamos a esto. Nuestra desconfianza, nuestra negativa a entender, nuestro fanatismo, fabricamos este monstruo con nuestras propias manos. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Yashi y los demás jefes de clan también se dieron cuenta. La visión del caos total, de la aniquilación mutua, les arrancó la venda de los ojos. Ellos también tenían la culpa de todo. Yashi Hyuga, con la frente en el suelo y el peso de su orgullo ancestral hecho añicos, lo admitió ante todos. Provocamos también esta guerra. Cerramos nuestros ojos y nuestros corazones a un futuro diferente. Nos aferramos a un pasado de hierro y lo llamamos tradición. Y todo por una mujer. Esa frase, que antes era un grito de acusación, se convirtió en un lamento de vergüenza. No fue Asami Taizu quien destruyó Konoha. Fue el miedo que su simple existencia despertó en los corazones de aquellos que se negaron a evolucionar. La guerra civil había terminado. Lo que quedaba no era la victoria de un bando, sino el silencio avergonzado de una aldea que, demasiado tarde, entendió que se había destruido a sí misma. El golpe de estado, pero era tarde para arrepentimientos. El reconocimiento de la culpa, por sincero que fuera, no podía devolver la vida a los caídos ni borrar las órdenes que ya estaban en movimiento. Mientras la aldea enfrentaba su verdad en medio de las ruinas, Omura y Koharu ya habían estado hablando con el Daini. Habían sembrado la semilla del miedo mucho antes, pintando a Naruto no como un héroe caído, sino como un demonio inestable que podía volver sus fuerzas contra el país del fuego en cualquier momento. Y ahora, con la aldea vulnerable y dividida, cosecharon el fruto de su intriga. Estaban con un ejército a las puertas de Konoha.
No era el ejército de una nación rival, sino las propias fuerzas del Daimi, un símbolo devastador de que Konoha había perdido el favor de su propio señor feudal. Su misión era clara y contundente: sacar a Naruto del poder, por cualquier medio necesario. La frágil paz que acababa de nacer del reconocimiento mutuo se quebró ante la llegada de esta nueva y abrumadora fuerza. No les importaban las disculpas de Yashi ni la defensa de Sasuke. Para el Daimi y los consejeros, Naruto era un instrumento roto que había que desechar antes de que cortara la mano de su dueño. La tragedia había llegado a su acto final. La aldea, debilitada por su guerra interna, ahora se enfrentaba a la aniquilación o a la rendición total desde el exterior. Y en el centro de la tormenta, solo y traicionado por todos, estaba Naruto, el rey de un reino de escombros. La tormenta final. Sasuke y todos, al darse cuenta de la locura de Omura y Koharu al traer al Daimi en un momento que no era el indicado, comprendieron que habían cruzado un punto sin retorno. No era una estrategia para salvar la aldea. Era un acto de venganza pura, una jugada para borrar no solo a Naruto, sino a todos los que habían creído en él. Mientras el ejército del Daimi se desplegaba ante las puertas, la furia estalló dentro de la aldea. Sasuke fue quien reaccionó primero. Sus ojos Sharingan se encendieron con una luz carmesí letal. Sin vacilar, fue el primero en sacar las armas, no contra el ejército exterior, sino contra los verdaderos arquitectos del desastre, los consejeros. Esto es traición, rugió, su espada apuntando directamente al corazón del complot. Habéis condenado a la aldea para salvar vuestro orgullo. Pero también fue Kakashi quien intentó parar lo que parecía inevitable. Sasuke, ¡no!, gritó, interponiéndose. Esto no es el momento. Si luchamos entre nosotros ahora, iniciaremos una guerra en dos frentes y no quedará nada que salvar. La lógica de Kakashi chocaba contra la justicia visceral de Sasuke. Era el eterno conflicto entre la razón pragmática y la furia del desprecio. Y en medio de este caos, tenían el objetivo original: detener a Naruto, quien, ajeno o indiferente a la tormenta que se cernía sobre su aldea, permanecía encerrado en la torre del Hokage, un rey demente en su fortaleza, siendo al mismo tiempo el verdugo y la víctima que todos debían rescatar. La tragedia había alcanzado su cúspide. Para salvar a Konoha de sí misma, primero tenían que salvarla de sus salvadores, y luego salvarla de su propio líder. El último umbral. Mientras fuera estallaba el caos de una batalla campal, pero sin saberlo, dentro de esa torre una conversación se estaba llevando a cabo. No era un enfrentamiento, sino un diálogo sombrío y final entre dos amigos leales el uno al otro. En la oscuridad de la oficina del Hokage, Kurama, con su voz grave que atravesaba la mente, hablaba por última vez con el hombre, no con el tirano. Naruto, rugió suavemente el zorro, con un tono que no usaba desde hacía años. Esto tiene que terminar. No puedes seguir así. Mientras, los ecos de la batalla llegaban hasta los pasillos. Sasuke corría por el pasillo para poder detener a Naruto. Su respiración era un fuelle, su corazón, un tambor de guerra. Cada paso era una plegaria por llegar a tiempo, para evitar una masacre mayor, para enfrentarse a su mejor amigo por última vez. Gracias a Kakashi, quien con astucia y fuerza logró que los demás detuvieran al Daimi y a los consejeros, se había comprado un preciado y breve respiro. Fue el único momento de lucidez en la locura general. Esa acción permitió que Sasuke, liberado de tener que luchar en dos frentes, pudiera salir a correr para la torre para poder detener a Naruto. Dos carreras convergían hacia el mismo punto. La de Sasuke a través de los pasillos de piedra, física y desesperada. Y la de Kurama en la mente de Naruto, una carrera contra el tiempo y una maldición para salvar el último fragmento del alma de su amigo. El destino de todos se decidiría no en el campo de batalla, sino en la soledad de esa torre, en el colapso final de un lazo legendario. El precio de la paz. Pero Sasuke, al llegar a las puertas de la oficina, no le importó que estuviera cerrada del otro lado. La desesperación y la determinación lo poseyeron. Usó su propio cuerpo como un arriete, estrellándose contra la madera reforzada con un grito ronco. La derribó con todo, haciendo añicos los goznes y llenando el aire de astillas. Y aunque se había hecho daño, eso a él no le importó. Se incorporó tambaleante, con el hombro magullado y la respiración entrecortada, su mirada buscando frenéticamente a su amigo en la penumbra. Naruto, detente, gritó Sasuke, levantándose del piso.
Su voz resonó en la oficina devastada, un último y desesperado intento de apelar a la razón del hombre que una vez conoció. No hace falta que grites, mocoso. La voz que respondió no fue la de Naruto. Fue una voz grave, antigua y cargada de una tristeza infinita. Era Kurama. Sasuke, al levantar su mirada, abrió los ojos con horror y miedo. Su corazón se heló. Kurama estaba sentado en el distrito del Hokage, su inmenso cuerpo llenando el espacio, pero no con su ferocidad habitual. Estaba quieto, solemne, observando algo, o a alguien, con una expresión de luto primordial. Y entonces, Sasuke lo vio. El héroe de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. El salvador y héroe del mundo que logró traer la paz, estaba muerto en su silla de Hokage. Naruto Uzumaki yacía inclinado sobre su escritorio, pálido como la cera, sin vida. Sus ojos, una vez llenos de un azul vibrante, estaban cerrados para siempre. La maldición de los Taizu había cobrado su precio final. A sus 20 años, el sueño se había extinguido, y solo quedaba el silencio y el zorro de 9 colas velando el cuerpo de su mejor amigo. El silencio después de la tormenta. Sasuke salió con el cuerpo de Naruto en brazos. Avanzó con paso lento y pesado, como si cargara con el peso de todo un mundo extinto. No miraba a nadie, sus ojos vidriosos clavados en el rostro pálido de su amigo, intentando congelar en la memoria los últimos rasgos que le quedaban de él. Sasuke estaba manchado de sangre. Gran parte de su ropa y su cara estaban teñidas de un rojo oscuro y criminal. No era su sangre, sino la de Naruto, un recordatorio físico y visceral de la tragedia que ahora sostenía entre sus brazos. Tsunade, al ver el cuerpo de Naruto, no pudo contenerse. Una de los Sannin legendarios, la mujer de fuerza inquebrantable, se derrumbó. Un gemido escapó de su garganta antes de que corriera llorando para verlo, sus propias lágrimas limpiando pequeñas sendas en el polvo y la sangre de su rostro. Al llegar, una mano temblorosa se extendió para tocar la fría mejilla de su nieto, su pupilo, el niño que había visto crecer y salvar a todos, solo para terminar así. Y en ese momento, con el héroe muerto en brazos de su mejor amigo, con el llanto de una leyenda llenando el aire y la aldea entera sumida en un silencio de duelo, así fue como el mundo se fue a la mierda. No con un estallido final, sino con un susurro de dolor. La última esperanza se había apagado, y la paz por la que tanto se había luchado se desvaneció con el último aliento de Naruto Uzumaki. El camino hacia la ruina total, la pérdida del chakra y la edad oscura que Orochimaru y Kurama narraron, comenzó en ese preciso instante, con el peso de un cuerpo sin vida y el sonido desgarrador de un corazón roto. En el complejo Senju Uzumaki, 1999 el relato concluyó, y un silencio pesante se instaló en la sala, roto solo por el leve tintineo de la taza de porcelana al posarse sobre su platillo. Todo inició con una mujer, Asami Uzumaki. Y terminó con la muerte y locura de Naruto Uzumaki, dijo Orochimaru tomando su té con una tristeza inusual, sus ojos serpentinos perdidos en el vapor que se elevaba como el fantasma de una era pasada. ¿Y el Uchiha, qué pasó con Sasuke-sama? Preguntó Miyu, su voz un hilo de curiosidad y melancolía. Orochimaru dejó escapar un suspiro leve, casi humano. Pasaron los años y décadas. Tuvo hijos con Sakura y, aunque había encontrado la felicidad, jamás superó perder a su mejor amigo, una pausa cargada de respeto por el dolor ajeno. Al final, murió de vejez, pero viendo toda su vida amargado, la imagen era clara y desgarradora. Un Sasuke anciano, rodeado de una familia que lo amaba, pero con una sombra eterna en la mirada. Cada risa de sus hijos, cada logro, cada amanecer, estaba teñido por el recuerdo del rubio que iluminó su vida y cuya luz se apagó demasiado pronto en una torre, una noche de octubre. La victoria en la Cuarta Guerra, la paz del mundo, nada de eso llenó jamás el vacío que dejó la partida de Naruto. Su vida larga no fue un consuelo, sino una sentencia de duelo perpetuo. Oye, Uzumaki. Me robaste mi tomate. Págame. Dijo Sasuke Haruno, entrando a la casa con expresión de fastidio, señalando a Kaori con un tomate a medio comer. Bla, bla. No te pagaré nada, Uchiha, respondió Kaori entre risas, escondiéndose detrás de un cojín y sacándole la lengua con burla. Era el mismo conflicto de siempre, la misma chispa de rivalidad y cariño que, contra todo pronóstico, había logrado sobrevivir al colapso de una era, a la locura de un héroe y al peso de una maldición.
Una rivalidad que se mantiene en descendientes y generaciones, continuará.